Vamos a seguir estudiando la carta, la epístola de Judas. Les invito, hermanos, iglesia, por favor, si me pueden acompañar. Ya hemos estudiado hasta el versículo 4. Hoy vamos a ir al versículo 5 al 7, pero vamos a leer del versículo 1 para entrar otra vez en contexto. La carta, la epístola de Judas. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Versículo 3, amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues a algunos hombres se ha infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Bueno, sigamos estudiando esta epístola, esta carta. Hoy vamos a ver del versículo 5 al versículo 7, y no sé si usted ya lo ha captado. Es un texto fuerte, es un texto duro, es un texto que a veces uno, como cuando quiere enseñar la Biblia, es como quiere pasarlo de alto. No queremos predicar esto. Pero estamos convencidos de que es palabra de Dios, que Dios no dejó ninguna palabra, ninguna coma, ninguna tilde, como dice Mateo, al azar, sino que es intencional y por algo está acá. Creo que uno de los propósitos de ver estos textos de hoy así en esta carta es purificar y santificar a su iglesia. ¿Sí? Pero observen luego de ver en el versículo 3, como ya hemos visto la última vez que hemos predicado esta carta, Judas da el propósito de la carta. Es un llamado a los creyentes a contender ardientemente por la fe, que una vez ha sido dada a los santos. Y luego da la razón, recuerden, ahí está en el versículo 4. ¿Sí? Porque dice, ¿no? Pues algunos hombres se han infiltrado ya encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Y luego ya ahora comienza Judas a entrar en el cuerpo principal de la carta, que va del versículo 5 hasta el versículo 16. Pero antes de ingresar, Judas en el versículo 5, al 7, va a dar tres ejemplos vivientes, históricos, reales, a lo que le está escribiendo la carta, con un propósito de examinación, con un propósito de hacerles ver realmente qué es lo que Dios hace cuando personas menosprecian su nombre y no creen.
Y antes de entrar al texto, es interesante, creo que ya lo hemos dicho en alguna de las predicaciones de Judas. Judas utiliza un estilo literario, su organización de la carta es llamado triadas. Es como que junta un conjunto de tres cosas, ¿sí? Y hace un principio de acumulación, con la idea de enfatizar algo que es glorioso y precioso, como vimos en el versículo 1, que vimos que él llama a los cristianos llamados, amados y guardados. También recibimos las bendiciones de Dios, misericordia, paz y amor, versículo 2. Pero también junta elementos, descripciones, para enfatizar también la gravedad del asunto. Por ejemplo, hoy vamos a ver 3 ejemplos del Antiguo Testamento, donde Dios emitió e hizo justicia en base al pecado. También en el versículo 8 al 10, también nombra a 3 personas del error que cometieron, nombra a Caín, a Balán y a Coré. Luego también da 3 características en el versículo 4 que lo hemos visto, ¿no? De los que desprecian a Dios. Son impíos, convierten la gracia, en libertinaje y niegan al Señor Jesucristo. Luego vamos a ver también 3 actividades de los apóstatas, los herejes, los falsos maestros que se introdujeron ya en la iglesia, ¿sí? Judas los llama, dice, ellos contaminan la carne, ellos desprecian las autoridades y blasfeman sobre seres angelicales. También da 3 metáforas describiendo a ellos, a los falsos maestros. Los llama escollos ocultos, apacentadores de sí mismos y nubes sin agua. Utiliza 3 metáforas para describir también su condición, su carácter, así como es su carácter y su conducta, ¿sí? Son árboles sin fruto, olas furiosas y estrellas errantes. En el versículo 20 y 21 también nombra a las 3 personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También al final de la carta, en su doxología, hay 3 actividades para contender acerca de poder cómo enfrentar la apostasía en la iglesia, ¿sí? Es edificándose en la santísima fe, es orar en el Espíritu y es conservarse en el amor. Pero también al predicar estos textos, en lo personal oraba mucho en la semana y les digo la verdad que son textos duros, como le dije, uno a veces quiere pasarlos, pero también leía otra vez la carta una vez más a lo largo de la semana y la idea es que como iglesia tengamos, porque cuando llegamos ahí va a ser una exhortación a este tipo de personas que están dentro de esa iglesia, que no creen, que quizás muchas veces son falsos maestros, pero también aplica a personas que todavía no conocen al Señor. Hace poco el pastor predicó, ¿recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Y había parábolas, habían vírgenes que parecían que eran, ¿no? Pero no lo eran. Quizás uno puede decir acá, bueno, pero esto no aplica a mí porque yo no tengo un espíritu de un falso maestro. No soy un falso maestro. Creemos que no. Pero sí puede ser un falso creyente, un profesante. Todavía no estás en el Señor. Y estás dentro de la comunión de la iglesia. Recién el pastor oraba y es verdad, y tenemos que ser así, tenemos que orar fuimos llamados por el Señor como iglesia a hacer misiones, a predicar el Evangelio, e ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero lo interesante, y esto es lo nocivo, lo dañino de lo que se ve en Judas, es que el problema de estas personas está puertas para adentro. Está dentro de la iglesia. Y hoy vivimos en tiempos confusos, hermanos, no les voy a decir nada nuevo acerca en temas de la iglesia, de lo que se predica, de lo que se cree. Entonces es un llamado como iglesia no solamente a predicar el Evangelio puertas afuera, sino también a evaluarnos puertas adentro. Aún mismo nosotros como creyentes para ser usados por el Señor. Y tener compasión y misericordia. Y esa es otra triada, observen versículos 22 y 23. Que Judas ahí habla qué hay que hacer, cuál sería el remedio para estas personas, cómo debemos actuar con ellos. Dice, tengan misericordia de algunos que dudan. Tengan misericordia. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego, dice. En un contexto de iglesia. Sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, otra vez, tengan misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne.
Por eso le puse como título 3 ejemplos de apostasía reales para que temamos y nos examinemos. Judas da 3 ejemplos reales de apostasía, pero el propósito es para que temamos y nos examinemos y tengamos un espíritu de compasión y misericordia. De compasión y misericordia. Entonces, versículo 5, versículo 7, Judas da 3 ejemplos. Como leyó el hermano Sergio, números 14, da el ejemplo de Israel. Como Israel, en base a su incredulidad, no entró a la tierra prometida. Da el ejemplo de ángeles, versículo 6, ¿sí?, que se rebelaron contra Dios, que no respetaron su autoridad, fueron insubordinados. Y también da el ejemplo de Sodoma y Gomorra en una total inmoralidad, donde Dios emitió juicio. Entonces, la idea es, así como Dios castigó a Israel por su incredulidad, a los ángeles por su insubordinación y su rebeldía, y a Sodoma y Gomorra por su inmoralidad, así también dará juicio Dios a los falsos apóstatas que rechazan la verdad hoy. Y aplico a los falsos profesantes que no creen y no se arrepienten. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Entonces el primer punto es, recuerden a los israelitas en el desierto y temamos. Recordemos, hagamos lo propio, recordemos a los israelitas en el desierto y temamos. Versículo 5, dice, ahora quiero recordarles a ustedes, dice, aunque ya saben definitivamente, lo saben, dice, definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Observen que el versículo 5 comienza con una frase que les escribe algo a los destinatarios originales de la carta, y Judas les hace mención de algo que ya saben ellos, algo que ellos ya recuerdan, porque no le brinda tantos detalles. Entonces, muchos comentaristas dicen que la audiencia en la cual Judas les está escribiendo es preferentemente judía, porque le da ejemplos del Antiguo Testamento, que ellos ya saben y conocían. Entonces, lo que está apuntando ahí, ¿no?, a través de estas 3 narraciones del Antiguo Testamento es apela a la memoria de ellos, apela a persuadirlos. Ellos ya saben eso. Y también por implicación nosotros también, creo que acá la mayoría ya ha estudiado y ya ha visto el el Antiguo Testamento. Sabemos de estas historias. Sabemos lo del pueblo de Israel. Quizás no tanto el texto más difícil del versículo 6, que ahora vamos a ver a nivel interpretativo, y versículo 7 también sabemos de Sodoma y Gomorra, lo que Dios ha hecho. Pero lo que Dios, a través del Espíritu Santo, y Judas lo que quiere es inculcarles a ellos, observen el texto, son 2 cosas que parecen contradictorias. Porque observen el texto, dice que Dios, el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, los destruyó. Él quiere hacerles bien, inculcarles en su mente que Dios salvó al pueblo, los sacó de Egipto, los liberó, esa es la idea, pero también los destruyó. Entonces, eso es un poco qué es lo que Judas quiere apuntar y apelar a eso. ¿Sí? Es como que ahí se junta el carácter de Dios, es la misericordia de Dios, salvándolos, pero la ira de Dios. La ira de un Dios misericordioso. ¿Sí? Y un poquito quizás por eso no ahonda en detalles. Ellos ya saben, le dice Oxer en versículo 5, que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto. Y todos sabemos un poco la historia del pueblo de Israel, leyendo el libro de Éxodo. Dios había hecho un pacto, recuerdan, con Abraham, Génesis capítulo 12, que a través de él iban a ser benditas todas las naciones, pero le iba a dar una nación, que a través de esa nación iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Abraham, Isaac, Jacob. Luego, ¿se acuerdan? Venden a José, todo lo que implica la historia de José en Egipto, llega a ser el segundo de Faraón. Luego muere un faraón, Israel se sigue reproduciendo y ellos luego comienzan, como dice Éxodo ahí, ¿no?, el tema de la esclavitud, 400 años en esclavitud.
gimiendo y liberando por liberación, hasta que Dios levanta a un líder, a Moisés, le dice, ve y libera a mi pueblo, yo te envío. Y Dios dice, en Deuteronomio 4:21, dice que Dios sacó a Israel con mano poderosa y brazo extendido. ¿Recuerdan? Y ustedes saben todas las plagas, todo el poder de Dios manifestado ahí, viéndolo ellos en vivo y en directo, emitiendo juicio al faraón. Hasta que ellos salen de Egipto. Luego todos sabemos la historia, Dios endurece el corazón de faraón, persigue a los israelitas y parece ahí en una emboscada, él abre milagrosamente el mar rojo, ellos pasan en seco. Todos saben la historia, pero es bueno recordarlo, por eso es lo que está apuntando Judas acá. Dios emite juicio, encierra el mar, mueren todos los egipcios. Éxodo capítulo 15, el pueblo alaba a Dios por sus proezas, pero luego ya el pueblo que comienza ¿a qué? A quejarse. Se queja. Y hay una frase que se repite mucho en el Éxodo que es, ojalá volviéramos a Egipto. Y en Números también recién leyó el hermano Sergio. En Egipto teníamos cebolla, en Egipto teníamos pepino. ¿Por qué Dios nos sacó a este desierto? También vemos en el libro de Éxodo que Dios dice que los guiaba con una nube y a la noche con una columna de fuego guiándolos. Les proveía el alimento, les daba supuestamente la falta de agua en la que Dios también lo proveyó. O sea, el punto acá es que ellos experimentaron el poder de Dios, la provisión de Dios. Dios le dio la palabra. Éxodo capítulo 19, haciendo un pacto en el monte Sinaí, ¿recuerdan? Tuvieron la protección de Dios, sin embargo, no creyeron. No creyeron. La respuesta que Dios esperaba de este pueblo, ante tamaña demostración de poder, de provisión, dándoles la palabra, cuidándoles, era en una relación de pacto, de amor y obediencia. Sin embargo, se quejaron de Dios, se quejaron de sus líderes. No creyeron. Por eso, Números 14:23, a modo de resumen, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. 38 años vagando en el desierto por su incredulidad. Y es interesante que ya en el Nuevo Testamento hace mención también de esto. Para la iglesia, para nosotros. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 10, para que veamos. 1 Corintios 10. El apóstol Pablo a una iglesia de Corinto, en el capítulo 10, pone como ejemplo de la historia de Israel, a modo de un argumento para que ellos vean y se evalúen sus vidas. Observen el versículo 1, dice, porque no quiero que ignoren, le dice, hermanos, que todos, observen el énfasis, cómo se repite la palabra todos. Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Dice el mismo argumento que Judas está utilizando. Para nosotros, a fin de que no codiciemos. Y acá observen también, se ven las manifestaciones de la incredulidad. Porque a veces pensamos que la incredulidad es solamente, no, yo no creo en Dios. La incredulidad también se manifiesta en todo tipo de pecados.
Y en ellos pasó. Y eso es lo que está tratando también el apóstol Pablo a persuadirles a los corintios. Observen cómo se manifiesta la incredulidad. Estas cosas, dice el versículo 6, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos. Ahí aparece la manifestación de la incredulidad. Ellos codiciaron, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, otra manifestación de la incredulidad, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, otra manifestación de la incredulidad, la inmoralidad sexual. Como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, otra manifestación, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos como las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron otra vez como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza ¿para quién? Para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Por tanto, conclusión, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Wow. El mismo ejemplo está haciendo traer. El autor de Hebreos también, Hebreos capítulo 3, utiliza el mismo argumento y el mismo ejemplo, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, simplemente se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ahí viene la exhortación. El ejemplo de Israel, tengan cuidado, le dice, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Versículo 15 sigue, ¿no? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. ¿Quiénes habían oído y lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Versículo 16 estoy leyendo. ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. A causa de su incredulidad. Lo que Judas está haciendo, hermanos, y los que fueron a Hebreos, volvamos a Judas, es traerle un recordatorio vívido. ¿Sí? Pero también en el contexto de iglesia es para nosotros. Porque hoy también, hermanos, hay personas que dentro de nuestras iglesias saborean el poder de Dios. Ven el poder de Dios en vivo y en directo, viendo vidas transformadas. Lo que hace el Evangelio cuando salva a una persona y comienza a santificarla y comienza a vivir para el Señor. Lo ven, lo experimentan, están acá. Dios les provee para sus necesidades de todos los días. Escuchan domingo tras domingo la palabra de Dios. Pueden ser que cantan el Evangelio. Hasta pueden estar en ministerio sirviendo al Señor. Sin embargo, no creen. Eso nos debe hacer pensar y nos debe hacer reflexionar, ¿no? En personas que quizás están entre nosotros, pero no son de nosotros. No son del Señor. No son del Señor. Y eso es la apostasía. Es el lento proceso por el cual una persona
Un tiempo dice profesar, dice creer en Cristo, por un tiempo, pero luego se aparta y niega al Señor. Porque Israel, cuando salió de Egipto, alabó al Señor y gloria a Dios al Señor. Vieron mi gloria, dice. Pero luego también en Hebreos, como leímos, dice, en su corazón había incredulidad. Y él dice, creo que en Deuteronomio dice que lo sacó al desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón. O sea, las circunstancias que Dios muchas veces utiliza en la vida, circunstancias, hace salir el disparador de lo que hay en el corazón. Y hace ver realmente la genuina fe, como le dice la parábola del sembrador. También oraba en la semana y pensaba mucho en los jóvenes de nuestra iglesia. Pero no tanto en los jóvenes, sino en los jovencitos. Los que tienen 12, 13, 14, 15 años. Que ellos dicen, bueno, no soy ya un niño, pero tampoco soy un grande. Y están acá entre nosotros. Y son nuestros hijos. Y quiero decirte que, según la Biblia, escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo, entendiéndola, la Biblia dice que también estás acumulando juicio. Y te amamos. Y te pedimos por favor que en el nombre de Cristo consideres tu salvación también. No es, pero eso yo dejarlo para después, cuando yo crezca, no me importa. No. Y como iglesia seamos intencionales también con ellos. Hablarles del Evangelio. Porque lo necesitan. Porque en muchos de casos son nuestros hijos. También, en esto también lo que podemos ver, hermanos, es que los milagros y los prodigios no producen fe en el corazón del hombre. No producen fe. Ellos vieron las 10 plagas, vieron el mar rojo abierto, vieron la nube de Dios protegiéndole de las injerencias del tiempo, vieron la columna a la noche protegiéndolos, dándole seguridad, vieron el maná, vieron salir agua de la roca y no creyeron. Y hoy hay personas dentro de muchas iglesias evangélicas. Por eso el evangelio de la prosperidad es nocivo, porque no predica el verdadero evangelio, porque no sabe y no santifica, no convierte al alma, como dice Salmo 19. También lo vemos en el Nuevo Testamento. Jesús, ¿a cuántas personas alimentó? ¿A cuántas les dio de comer? Sin embargo, no creyeron. En la alimentación de los panes y los peces, Él les dice, ustedes me siguen por esto, por la comida que yo les doy. Pero eso no produce fe en el corazón del hombre. Solamente el obrar de Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo obrando es lo que produce la salvación en las personas. Por eso hay que predicar la palabra. Predicar la palabra. Por eso debemos predicar el Evangelio, puertas afuera y puertas adentro. Y eso incluye a nuestras familias, a nuestros hijos. Porque al final de la predicación, y yo quiero ya introducirles esto también en sus mentes, quiero que piensen, por favor, en una persona que seguramente todos conocemos acá, que una vez oyó el Evangelio, estuvo entre nosotros, estuvo en la iglesia, puede ser un familiar, un hijo, un primo, un hermano, tu papá, tu mamá, y hoy no está acá, y él cree que es creyente. Por eso en el contexto de iglesia, estas personas que Judas está describiendo, ellos también dicen conocer a Dios, le cantan, sirven, hacen ministerios, pero con sus vidas los niegan. Reciben la luz de Dios, reciben la palabra, pero no tienen la vida. Terrible. Eso, hermanos, no. A veces nos reímos de cosas que escuchamos o que vemos en videos, pero eso nos debe hacer llorar realmente y nos debe romper el corazón. Por eso, si hoy estás acá, tomo lo que dice Hebreo, ¿no? No endurezcas tu corazón. Es interesante porque dice, si oyes hoy su voz, que la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Está directamente
relacionado. Oír la palabra de Dios y no creer lo que Dios dice va a endurecer cada vez más tu corazón. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Por eso dice, oí la palabra, y si Dios está haciendo efecto, hace algo con eso. No endurezcas tu corazón. Y segundo está, observen el versículo 6. El segundo ejemplo, ¿no? Recuerden a los ángeles que se rebelaron, pero temamos nosotros. Temamos. Versículo 6. Y a los ángeles que no conservaron, dice, su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Es interesante que la apostasía se produjo en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, en el pueblo de pacto. No creyeron, pero también se produce en la esfera celestial, en los ángeles. Y Judas trae este ejemplo, vuelvo a reiterar, vamos a ver en versículo 5, ellos les hace recordar algo que ya sabían. Pero nosotros al leer un poquito este texto, la audiencia original sí sabía de qué estaba hablando, nosotros quizás no tanto. Tenemos que quizás interpretar un poco mejor porque no sabemos a qué se está refiriendo este texto. A simple vista es el texto más difícil a modo interpretativo, ¿no? De uno de los tantos que tiene Judas. Para ellos era familiar, quizás para nosotros tampoco no ahora acá, ¿sí? Pero hay tres opiniones con respecto a este texto que se las quiero compartir, de teólogos, de comentaristas, de personas que estudian mucho la Biblia, en la cual nosotros nos nutrimos y amamos también. La primera dice que es un episodio desconocido para los lectores. Creo que eso no encaja con el contexto, porque ella le está diciendo, ustedes recuerdan y ustedes ya saben lo que estamos hablando. Entonces no puede ser un episodio desconocido que ellos no sabían nada. La segunda opinión dice, quizás se refiere a la caída original de Satanás y sus demonios. Isaías capítulo 14, Ezequiel 28 habla de eso. ¿Se acuerdan que Satanás cayó y arrastró a ángeles, los ángeles caídos? ¿Sí? Bueno, respetamos quizás eso, puede ser. Lo que quizás no encaja un poco con el contexto es que, observen el versículo 6, el juicio que Dios ha establecido con estos ángeles es que ya los aguardó en prisiones eternas. Por ese terrible pecado que cometieron. Y la Escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Efesios 6 habla que el creyente nosotros tenemos una lucha con quién, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y etcétera. Quizás la tercera es la que más se ajusta al contexto, aunque también algunos tienen muchas dudas en cuanto al tema de interpretación, que Judas se está refiriendo aquí a un grupo particular de ángeles. Observen el texto, ¿sí? Este evento está registrado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Fue un pecado gravísimo, pero él, observen, da dos detalles en el versículo 6. Dice, estos ángeles no conservaron su señorío original, creo que dice, no guardaron su dignidad, creo que dice Reina Valera 60. Y luego, observen, dice que también ellos abandonaron su morada legítima. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? Cuando dice que no guardaron su dignidad, habla que no mantuvieron la esfera que Dios los había creado. Dios, al crear ángeles, le dio autoridad a ellos. Por eso principado, potestades, habla de autoridades de eso. Ellos no guardaron, no mantuvieron la esfera por la cual Dios los había creado. Dios creó a los ángeles ¿para qué? Para glorificar su nombre, para servirle, para alabarle, para adorarles. Y en Hebreos 1.14 dice que los ángeles son ministradores de los que han heredado la salvación. Sirven a los creyentes. Impresionante. Lo que a mí me impacta es que los ángeles estuvieron en la mismísima presencia de Dios. Cosa que nosotros todavía no. Ese enorme privilegio. Ustedes lo ven a lo largo de toda la Escritura. Isaías capítulo 6. Luego dice que abandonaron su propia morada. Observen el versículo 6.
La idea es que ellos abandonaron su esfera, el cielo. Y este texto también está conectado con el versículo 7, que ahora vamos a ver también el tercer ejemplo. Observen el versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra, dice, y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos. ¿Qué aquellos? Los ángeles. Y ahí describe el pecado de Sodoma y Gomorra, que fue la inmoralidad perversa, en la cual vamos a ver ahora, ángeles personificados fueron a hablar con Lot y Dios iba a emitir juicio. Y los habitantes querían tener relaciones sexuales con ellos. Lo que también sigue arrojando un poquito más de luz es que 1 Pedro 3:18 dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, hablando de los ángeles, dice, tomando la paciencia de Dios, esperaba, dice, en los días de Noé. O sea que habla de los días de Noé también. Habla que se rebelaron con la autoridad, dejaron su morada y habla de los días de Noé. Entonces, ¿qué evento está hablando acerca del Antiguo Testamento? No quiero confundirlos más. El punto es que en Génesis capítulo 6 habla de un evento en la cual dice que los hijos, acompáñenme por favor, así lo leemos, para entender un poco mejor. Ellos lo sabían, nosotros no tanto, aunque hay muchas dudas en cuanto a su interpretación. Muchos autores, en una de ellas el pastor MacArthur toma este ejemplo, Génesis capítulo 6, dice que aconteció que cuando los hijos comenzaron a multiplicarse, Génesis 6, sobre la superficie de la tierra, le nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, ahí los hijos de Dios, muchos comentaristas, teólogos, inclusive el pastor MacArthur, da que son ángeles. En mucho largo de las escrituras, en Job mucho habla acerca de los hijos de Dios como ángeles. Y estos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, mujeres de carne y hueso, tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban, dice. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Será pues sus días 120 años. Bueno, y había gigantes, no es el punto ahí, ¿sí? No es saciar la curiosidad. Estos lectores de Judas también tenían una literatura extra bíblica, que es el libro de Enoc. Muchos acá que han estudiado la Biblia han escuchado eso. Judas toma eso como evento histórico. No es canónico eso. Versículos 14 y 15, vamos a ver eso. El punto acá, hermanos, es que ellos se rebelan a la autoridad de Dios. Despreciaron el lugar que Dios les asignó. Así como los apóstatas de hoy. Ese es el punto. Ellos fueron insubordinados. Ellos se rebelaron contra Dios. Ese es el punto. Teniendo un privilegio enorme de estar ante la mismísima presencia de Dios, se rebelaron. Y muchos dicen que cometieron ese pecado atroz, tomando forma humana, concibieron ahí con las mujeres. Y es lo que también muchos conectan con el versículo 7. Es interesante que los ángeles, si es así, pero el punto es que es subordinado, siendo seres angelicales, a través de su pecado quisieron tener relación y tuvieron con mujeres, y en Sodoma y Gomorra, hombres quisieron tener relaciones con ángeles, se ve la perversidad del corazón ahí, ¿no? Ese es el punto. Romanos capítulo 1, cuando habla de la descripción de lo que es la radiografía del corazón del hombre y nuestro antes de conocer al Señor, habla que son inventores de males, habla. El corazón constantemente está inventando el mal. Es terrible. Pero el punto es que ellos se rebelan a la autoridad de Dios. Despreciaron lo que Dios les había asignado, se rebelaron contra Él. Y eso pasa también a lo que Judas les está escribiendo. Miren, le voy a dar unos textos para argumentar esto. Observen versículo 8. Los apóstatas, los herejes, pero también los que no conocen al Señor, se rebelan contra Dios y su palabra. Dios no es su Señor, entonces no es su autoridad. Entonces, al no ser su autoridad, la palabra no rige sus vidas.
No les importa. Aún personas que están dentro del contexto de iglesias. Observen versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad. Versículo 4, lo vimos. Ellos niegan a nuestro Señor, único, soberano y Señor Jesucristo. Observen versículo 11. Ay de ellos, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Qué hizo Coré? Se rebeló contra el Señor, hizo una rebelión y se rebeló contra los líderes que Dios había establecido. No se someten a la autoridad, ni de Dios ni de los hombres. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Versículo 16. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. En vez de servir al Señor, amar al pueblo de Dios y servirles, ellos obtienen su propio beneficio. Terrible. Terrible. Segunda de Pedro también habla de este episodio. Segunda de Pedro capítulo 2, que Dios no perdonó, dice, a los ángeles que pecaron. Por eso la característica principal de personas así dentro de iglesias, de los apóstatas, de los herejes, de los falsos maestros, es que a ellos les encanta tener autoridad. Les encanta. Pero no se someten a la autoridad de Dios y de su palabra. Por lo tanto, no moldea sus vidas, no les rige, no le obedecen. Ahora, pensemos, vos estás sentado ahí y querés decir, pero yo no soy un falso maestro. Yo no soy un apóstata. Yo amo al Señor. La pregunta es, ¿tu vida se caracteriza por ser obediente a Dios y a su palabra? ¿Como estilo de vida? ¿O te regís por lo que sube a tu corazón, lo que dicta tu corazón y decís y ya está? Ayer veíamos en la conferencia de jóvenes acerca de los pecados respetables y una era la impiedad. Y la impiedad, el pastor enseñaba que el punto es que no tiene en cuenta a Dios en su vida. Esa es la idea. Una persona impía no teme a Dios, entonces no tiene en cuenta a Dios en su vida. Entonces podemos estar sentados acá en un contexto de iglesia local, decir que vamos a Dios, le cantamos, hasta le servimos, pero tu estilo de vida no tenés en cuenta a Dios. Porque nosotros también éramos así. Pensá cuando vos eras incrédulo, cuando yo era incrédulo. ¿Te preocupaba la gloria de Dios? Que Dios sea conocido, exaltado, adorado, predicado, alabado. No, a mí tampoco. ¿Te preocupaba la iglesia del Señor? No, hasta nos burlábamos quizás. ¿Y por qué ahora vos decís, por qué yo quiero predicar el Evangelio? ¿Por qué yo quiero que las personas conozcan de Dios? Con mis fallas, con mis pecados, aún así, quiero ser un instrumento del Señor. Porque hay temor de Dios. Pero la persona que no teme a Dios y que no conoce a Dios, no le importa a Dios. No le importa su reino, sino su propia vida. Hay una canción, las personas un poquito más de avanzada edad quizás la conocen, creo que era de la época de los 60, los 70, que fue un himno para todo el mundo y fue un hit que muchos lo cantaron, muchos autores. Se llama A mi manera.
La conocen. A mi manera, yo no la sé mucho, pero el punto de la canción, que fue un hit, es que él vive. Yo canté, yo viajé, yo hice esto, a mi manera. A mi manera. Y ese es el estilo de vida de una persona que no conoce a Dios. Vive a su manera. Quizás puede estar sentado acá. Por eso el Señor, una de las demandas del Evangelio es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es la idea? Morir. Tiene que morir tu yo, tiene que morir tu persona. Y luego sí dice, seguir al Señor. Y es interesante, hermano, observen el versículo 6 acá, el juicio que Dios emite es categórico. Los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. A Israel los juzgó, perecieron en el desierto. A estos ángeles los tiene, dice, para prisiones eternas. El punto es que el juicio de Dios, tarde o temprano, en esta vida o en la que sigue, va a ser. Y va a llegar, porque Dios es un Dios justo. Ese es el punto. Y eso a veces es lo que nos desconcierta muchas veces a nosotros como iglesia. Porque vemos tanta maldad, vemos tantas cosas que se hacen en el nombre de Dios. Y dice, pero ¿por qué, Señor, permites eso? ¿Por qué blasfeman tu nombre? Miren lo que hacen en tu nombre. Y te indigna eso. El juicio de Dios va a llegar. En esta vida, o en la que sigue, Dios va a juzgar, porque Dios es un Dios justo. ¿Tu vida se caracteriza por la rebeldía a Dios? ¿Sos obediente a su palabra? ¿Es tu estilo de vida eso en la semana? ¿Te importa realmente la gloria de Dios, su palabra, su reino? ¿O solo te importa tu propia vida? Y el tercer ejemplo, versículo 7, Judas le dice, recuerden, nosotros recordemos a Sodoma y Gomorra por su vida de pecado y temamos. Y temamos. Así también, dice, Sodoma y Gomorra y la ciudad, no solamente fue el juicio sobre Sodoma y Gomorra, sino las ciudades circunvecinas. A semejanza de aquellos, los ángeles, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo, y ahí también está el juicio de Dios, observen, al sufrir el castigo del fuego eterno. Es interesante porque Judas no pone los eventos históricos del Antiguo Testamento en orden cronológico, sino que es como que lo pone a modo del juicio de Dios. Los israelitas perecieron. Los ángeles ya están destinados a prisiones eternas. Y acá lo que está hablando es, más allá que el juicio de Dios fue que cayó fuego y azufre y destruyó todo, observen ahí, es el castigo del fuego eterno, es el infierno. Es como es ir creciendo el juicio de Dios. Según de Pedro capítulo 2 lo pone quizás en un evento histórico a estos ejemplos. Pero según de Pedro pone el ejemplo de Noé. Todos conocemos esta historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Es interesante porque todo el Antiguo Testamento lo pone como ejemplo y como juicio de Dios. Hasta salió de la boca del Señor Jesús. Y habló de Sodoma y Gomorra. Eso está en Génesis capítulo 19. Judas nos trae este ejemplo por la terrible perversión sexual y la moralidad que caracterizó a estas ciudades. Todos sabemos la historia, ¿no? ¿Recuerdan? 2 ángeles van a visitar la ciudad. El encuentro anterior tuvo un encuentro con Abraham, en Génesis 18. Comen con Abraham. Ese diálogo de allá Sodoma y Gomorra, si hay 50, pero Señor, si hay 50 justos, no la destruya. Si hay 40, si hay 30, si hay 5. Los ángeles van, Génesis 19, visitan a Lot.
los invita a comer. Y luego dice, se reúne todo el pueblo, toda la ciudad, los más grandes y los más pequeños, dice. Golpean la puerta de Lot y le dice, saca a estos hombres para que los conozcamos. Querían tener relaciones sexuales. Y Lot hace aún cosa ilógica y peor. Dice, no, señores míos, dice, no hagan eso. Yo tengo 2 hijas que no conocieron varón, si quieren ténganlas, no queremos tus hijas, queremos a estos 2 hombres, le dicen. Y comienzan a violentarse y como que comienzan a romper las ventanas y la puerta, hasta que los ángeles meten a Lot en su casa y los dañan a modo de juicio con una profunda ceguera. Y la Biblia dice que aún estando así con una profunda ceguera, ellos querían seguir teniendo relaciones con estas personas. Vean el cuadro ahí, como que queriendo romper, ciegos, queriendo romper la ventana, la puerta. Terrible. Grandes y pequeños, se dice la Biblia. A todo esto ¿qué tiene que ver estas personas con la apostasía? Porque la apostasía son personas que recibieron luz, que tienen la palabra de Dios, pero que luego la niegan, la rechazan. Bueno, pero estudiando un poco, estas personas de Sodoma y Gomorra eran contemporáneas de Abraham, el padre de la fe. También es interesante que estas ciudades, mira, acá se las leo, dice, la destrucción de estas ciudades se da 100 años después de la muerte de Noé. No es tanto tiempo. Más un evento terrible como fue el diluvio. Sabían ellos del diluvio seguramente. Sabían de Dios. Sin embargo, la perversión amaron más las tinieblas que la luz, como dice la palabra, porque sus obras son malas. Y el castigo fue destrucción total, a tal punto que hoy aún arqueólogos dicen que nunca más se pudo reconstruir esa ciudad. Pero lo más terrible fue su destrucción y su condenación al infierno. La mayoría de estas personas, como dicen y observen, fueron al infierno. Recibieron luz, sabían de la palabra, sabían seguramente del diluvio, sabían de Abraham, pero ustedes observaron lo que era el grado de la perversión sexual al extremo. Y creo que nosotros no estamos lejos, ¿no?, de Sodoma y Gomorra hoy en día, ¿no? Y no queremos naturalizar cosas que a veces nos pasan y que escuchamos. Por eso, hermanos, es difícil hablar de esto, pero no tener compasión y ver nuestra misión de predicar el Evangelio, aún dentro de puertas para adentro, a personas que todavía no son del Señor. No son del Señor. Por eso acá el estilo de vida era terrible, perverso. Una cosa es, ¿un creyente puede caer en el adulterio? Sí, y de hecho ha pasado. Pero según de Pedro habla de estas personas, ellos, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Viven constantemente en su mente pensando en la perversión sexual. Ayer el pastor Mariano Merino ponía un ejemplo terrible. Dice que un hombre se le acercó y le dijo, pastor, he pecado, he adulterado en mi mente con personas. Ah, sí, ¿con quién? Con las hermanas de toda la iglesia. Terrible. Terrible. La mente, lo que implica. Pero también nosotros éramos así sin Cristo. Una cosa es ser seducido, otra cosa es vivir seduciendo a personas. Eso es lo que dice 2 de Pedro. Una cosa es codiciar en tu corazón y otra cosa es un corazón habituado a la codicia, dice. No se sacian de pecar, dice 2 de Pedro. Una cosa es caer en pecado. Señor, pequé, por favor, mirá lo que hice, perdóname. Una cosa es vivir en pecado, constantemente.
Y la Biblia dice que el que vive habituado constantemente como un estilo de vida pecaminoso no es nacido de Dios. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. No practica el pecado. Segunda de Pedro 19 dice que son esclavos, son guiados por la carne. Y también una de las cosas que ayer me quedó de las predicaciones, cuando hablaba acerca de la inmoralidad sexual, es que Dios saca el pecado a la luz muchas veces, y lo hace. Y a estas personas que Judas está describiendo, muchas veces el juicio pasa porque Dios es como que les quita la careta, ¿no? Y se ve realmente su vida, ¿qué realmente es? No reflejan a Cristo, aún mismo nombrando el nombre del Señor. Y entran en un círculo vicioso y no se arrepienten, a menos que Dios intervenga y los salve. Para terminar, ¿no? Algunas reflexiones para nosotros, algunas implicancias, ¿no? Si Dios no perdonó a los israelitas, si no perdonó a los ángeles, si no perdonó a los pecados terribles de Sodoma y Gomorra, tampoco lo va a hacer con aquellos que hoy siguen recibiendo más luz. Porque el Nuevo Testamento habla de que la persona que hoy recibe más luz es más condenación. Y Hebreos habla de que el que pisotea la sangre de Cristo ya no hay más expectación de juicio, dice, sino una terrible y horrenda expectación de juicio y pavor. Y ahí pueden entrar nuestros hijos, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, sobrinos. Hermanos, personas que están acá, adentro. Que el Señor tenga misericordia, pero que también nos use. Y tengamos compasión nosotros. Así como tuvieron compasión con nosotros también. Y Dios lo tuvo con nosotros. Seguro que conoces a una persona así, que recibió luz, que recibe luz, que quizás está confundido y quizás es un profesante. Creo que debemos amarles y con amor y con verdad, como habla Efesios, volver a predicar, ser intencionales con ellos. Y también ver un poco también en esta carta el daño que produce, ¿no? El falso evangelio, la falsa esperanza. Por eso también, como dice, el nombre del Señor es blasfemado. Como vimos en el versículo 3, es un llamado a todos nosotros los creyentes a defender la verdad en medio de tanta confusión y falsa enseñanza, hermanos. Entonces, que el Señor nos guarde y que el Señor nos utilice y que el Señor nos dé compasión y misericordia.